Hoy tenemos los combates de la lucha y vamos a comentar un poquito sobre la lucha en El Salvador. Es importante que sepan qué está sucediendo en los deportes y los Juegos del Caribe con los salvadoreños. Vámonos al video. Desde la cuna del Jorge Mágico González, el estadio ex Flor Blanca, la cuna donde ha visto nacer a muchos atletas de la lucha greco-romana, hoy con las emociones llenas y la llama prendida desde lo más profundo del corazón en las entrañas del estadio, vamos a personar al polideportivo o al coliseo de la lucha de El Salvador. Vemos llegando a Juan Rodríguez Jr., alias Zapito. El Junior Juan Rodríguez tiene más de 25 años en este deporte. La esperanza de una nación. Se enfrenta a Puerto Rico, un atleta joven. Y vemos que rápido le hace un ataque a las piernas, le agarra la pierna como caramelo y le saca 3 puntos, más ese gut wrench o de balance, otros 2 puntos, y el derribe lleva 6-0 y le mete una cruceta a las piernas y 2 puntos más. Se termina el combate por superioridad técnica en menos de 1 minuto. Superioridad técnica. ¿Cómo es posible que un atleta que tiene tanto tiempo se deje ganar su combate tan rápido? La segunda esperanza de El Salvador, José Erazo, un hombre amigo que ha tenido que dejar su empresa para dedicarse el tiempo a entrenar a medida de lo que le permitía el tiempo. Se enfrenta a México en los cuartos de final. Hay que destacar que Juan Rodríguez era su segundo combate que perdía, por lo tanto quedaba eliminado de la competencia. El primero lo perdió con México y el segundo con Puerto Rico en menos de 1 minuto. No es posible de que un atleta con tanta experiencia se deje llevar a los extremos de perder el combate. Aquí vemos a José Erazo haciendo un buen combate contra México. Tiene el agarre 2 en 1. México controla el cuello buscando la pasividad. El árbitro les sanciona de que tiene que ser más agresivo. México empujando, lo lleva hacia la zona de pasividad. México sigue empujando. José Erazo tratando de meter el brazo de control. El árbitro vuelve a asignar el silbato y lo sanciona y le dice de que tiene que luchar más al atleta azul, que no se esté amarrando, que siga, que trate de amarrar. Allí vemos cómo la situación de los empujes que está haciendo el atleta mexicano, los árbitros en discusión, el técnico de la Panamericana de lucha, Just Wrestling, está tratando ahí con los árbitros, revisando el video. Se aclaran las dudas y comienza el combate. Al parecer se le brindó un punto sin necesidad al atleta de México. Un punto que la mesa le otorgó porque no hubo técnico. Ahí vemos a Verónica Lazo, una ex atleta. Punto para el atleta azul. Muy bien ganado, muy buena ejecutada la técnica. Y el combate se pone 1-1. Lanzan el tiempo para demostrar que el tiempo se ha pedido
Van a revisar nuevamente. José Erazo bastante inquieto. Sabe que este combate lo tiene en sus manos. Sabe que el atleta de México es fuerte, pero que le va a meter con todos los poderes del universo. Hace sus pintas. Hace una entrada perfecta. Y el atleta de México lo logra bloquear. Hace sus pintas México. México tratando de... Mete el gancho de control. José Erazo se lo quita. Hace un ataque a las piernas. Lo controla México. México está tratando de hacer el agarre 2 en 1. José Erazo pasa atrás y no le conceden el punto. Paran el combate e inicia de nuevo el combate en la posición de pie. Toma el control, 2 brazos, 1 brazo. Toma el control de cabeza y una mano. José Erazo manteniendo el control. México pasivo. José Erazo buscando la entrada. México agarrando la muñeca, buscando la pasividad. Pasa el tiempo. El entrenador cubano lo felicita y le dice: oye, socio, ahí tienes que meterle caña a eso porque tienes que buscar. El combate está 1 a 1. 4 segundos y comienza. 2 segundos, 1 segundo y se van para el centro de nuevo los atletas. El árbitro central de Venezuela lo llama y le dice, el público emocionado, Verónica Lazo en las gradas. Ahí vemos cómo lo controla, pero no hay punto porque fue escapada de colchón. Hace su ataque José Erazo, manteniendo el control de cabeza y brazo. México pasivo, caminando hacia atrás, buscando la zona de pasividad. Huyendo México, huyendo del agarre. Sigue José Erazo manteniendo el control, se desengancha México y mantiene ahora México el control. Lo lleva hacia la zona de pasividad, toca la pasividad José Erazo y se mantiene buscando un ataque. Buscando un ataque y esta es la lucha, damas y caballeros, así. De meter y sacar brazo, de buscar. El público emocionado grita El Salvador, dándole aliento a José Erazo. Jóvenes que ni lo conocen, pero que el corazón lo tienen de Cuscatleco. Aquí vemos los mayas con los cuscatlecos empoderados. Ahora es el árbitro quien le llama la atención a México y le dice que tiene que ser más, luchar más. Sigue el combate. El cansancio empieza a hacerse presente, el ácido láctico en el corazón de estos atletas. Mantiene el gancho México. José Erazo bote el agarre. Sigue el contacto. Parecieran grecorromanos porque no atacan las piernas. Parecieran grandes atletas. Huyendo México con un control y huyendo hacia el centro. José Erazo mantiene el gancho del brazo. Hace un bombero y entra y se defiende José Erazo huyendo hacia atrás. Pasa y logra controlar y no marca el punto. Sigue empujando México, empujando y lo saca de la línea y le marca un punto. México se siente cansado, se tira al piso a simular una lesión, simulando que está lesionado. No le pasó absolutamente nada, él está recuperando oxígeno. Mírenlo cómo respira profundamente, tratando de llevar oxígeno a sus pulmones para recuperarse, porque no le duele nada, está haciendo la similitud. Pero como el público y los demás no saben, allá está Juan un poco achorcholado porque en menos de 1 minuto lo vencieron. José Erazo, que no le dice nada al árbitro, y llaman al médico y no le hace absolutamente nada más que él aprovecha el tiempo para descansar. Se recupera, agarra aire y está listo para seguir con este combate que en este momento se encuentra ganando 2 a 1 por producto de que sacó a José Erazo a empujón limpio del círculo de combate. Mantiene el control México. José Erazo agarra 2 brazos, 1 brazo y México lo mantiene controlado del cuello. Se quita el agarre José Erazo. Mete un gancho. Agarra la cabeza. Hace el contacto. Están en el faje de las manos cuando lo jala José Erazo. Mantiene un control perfecto para hacerle un tornillo, pero se zafa México y empieza a caminar hacia atrás, a cuidar ese puntito, porque está viendo el tiempo, que el tiempo se está terminando. José Erazo no tiene control del tiempo y se sigue mirando
cómo atacarlo, hace contacto, el cansancio está, hace su finta. México hace una entrada perfecta, pero no agarra absolutamente nada. Y el público emocionado grita ole, el combate se mantiene 3-2 y termina la segunda esperanza del Salvador. Hay que destacar de que José Erazo hizo un buen combate, un cansancio que le dejaron al mexicano recuperarse lastimosamente. Un bronce, una medalla de bronce fue lo que la lucha dio en estos juegos. Aquí vemos a la artista principal de esa medalla, Jocelyn Tatiana Portillo, quien luchó y peleó por esa medalla, como todos tuvieron la oportunidad y la ganó. Felicidades, Jocelyn Tatiana Portillo. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.